Seguro que alguna vez en una fiesta nos hemos preguntado qué magia hay detrás de esas pulseras luminosas o por qué la tinta de un rotulador fluorescente parece, pues eso, brillar. Bueno, pues no es magia, es pura ciencia. Hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de la emisión molecular, que es básicamente la ciencia que nos explica por qué algunas cosas brillan solitas. La pregunta parece súper sencilla, ¿verdad? Pero la respuesta, ojo, nos mete en un viaje alucinante al mismísimo corazón de la materia. A ver, pensemos, ¿qué pueden tener en común las luciérnagas, esas estrellas que se pegan en el techo de una habitación y, yo qué sé, un análisis de laboratorio súper avanzado? Pues aunque parezca increíble, todos se basan exactamente en el mismo principio. Pues es así de simple. Es la luz de las moléculas. Todo ese brillo que vemos no es más que energía que liberan moléculas individuales. Y esto es clave, no se están quemando. No están calientes ni nada por el estilo. Simplemente están como devolviendo una energía que han pillado antes, pero lo hacen en forma de luz. Venga, pues vamos a meternos un poco más a fondo en esto. Y lo primero es lo primero, hay que ponerle un nombre oficial a todo este fenómeno. Y ese nombre es luminiscencia. Básicamente es la emisión de lo que se conoce como luz fría. A ver, para que quede claro. Una bombilla, de las de antes, de las incandescentes, brilla porque el filamento se pone al rojo vivo, ¿no? Por el calor. Pues la luminiscencia no tiene nada que ver con eso. Aquí la energía viene de otro sitio. Puede venir de la luz, como pasa con los materiales fluorescentes, o de una reacción química, que es justo lo que ocurre en las pulseras luminosas o en las luciérnagas. Vale, pero para entender de verdad cómo va esto, tenemos que hacer zoom, pero zoom a lo bestia. Tenemos que bajar al nivel de las moléculas y ver qué es lo que está pasando ahí. Es como si viéramos una especie de baile energético. Ok, a ver qué tenemos aquí. Esto que parece un esquema súper complejo es un diagrama de Jablonski. Ya sé, con tanta línea y tanta flecha puede asustar un poco, pero en el fondo no es más que un mapa que nos enseña el viaje que hace una molécula con su energía. Es, digamos, nuestra guía para entender cómo pilla esa energía y cómo después la suelta en forma de luz. De hecho, todo ese lío de diagrama se puede resumir en 3 pasos muy sencillos. El primero, absorción. La molécula se lleva, como quien dice, un chute de energía, normalmente de la luz, y ¡pum!, salta a un nivel de energía más alto, a lo que llamamos un estado excitado. Después viene la relajación. Ahí pierde un poquito de esa energía extra, pero en forma de calor, no de luz, y baja a un nivel un poco más estable. Y por último, el gran final, la emisión. La molécula vuelve a su estado normal, a casa, y para hacerlo suelta la energía que le queda en forma de fotón, o sea, en forma de... Perfecto. Pero, ojo, que este último paso, el de emitir la luz, puede pasar de dos formas distintas. Y la diferencia fundamental entre una y otra es, sobre todo, el tiempo que tarda en ocurrir. Aquí es donde distinguimos entre fluorescencia y fosforescencia. Por un lado, la fluorescencia es rapidísima, casi instantánea. La molécula absorbe la energía y la suelta como luz en cuestión de nanosegundos. Pasa por un estado que se llama singlete. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en los subrayadores fluorescentes. Por otro lado, la fosforescencia, bueno, eso ya es otra historia. Es mucho más lenta. Aquí la molécula se mete en un estado diferente, el triplete, que es como si se quedara atrapada con la energía un rato y la va soltando muy poco a poco. El resultado, pues esas estrellas que brillan en el techo durante un buen rato después de apagar la luz. Y fijaos en esto, que es muy importante. Hay una regla de oro en todo este proceso, conocida como la ley de Stokes. Como la molécula siempre pierde un poquito de energía en forma de calor en ese paso intermedio de relajación, la luz que emite al final va a tener por narices menos energía que la luz que absorbió al principio. Esto, en la práctica, significa que la luz emitida tiene una longitud de onda más larga, y esto explica un montón de cosas. Por ejemplo, porque si iluminamos algo con luz ultravioleta, que es de alta energía y no la vemos, de repente empieza a brillar con un color visible, que es de menos energía. Vale, todo esto está genial, pero ¿cómo se mide? ¿Cómo hacemos para capturar esa luz molecular y estudiarla? Pues vamos a ver los aparatos que se usan, que son de una precisión increíble. Pues mirad, este es el cacharro clave. Se llama espectrofluorímetro. Para que nos hagamos una idea, es como una especie de cámara de fotos súper especializada. Su único trabajo es fotografiar el brillo de las moléculas. Y para hacerlo necesita tres componentes fundamentales. Lo primero, claro, es la fuente de luz. Suele ser una lámpara muy potente, de alta intensidad. Su misión es simple, bombardear la muestra con fotones, darle ese chute de energía a las moléculas para que todo el proceso empiece. Claro que no vale cualquier luz. Por eso tenemos el segundo componente, el selector, que técnicamente se llama monocromador.
Esto funciona como un filtro súper preciso. Su trabajo es dejar pasar solo un color de luz muy específico, una única longitud de onda. Y esto es vital porque nos permite ser selectivos y estudiar justo las moléculas que nos interesan. Y por último, tenemos el detector. Se coloca a 90 grados de la luz que entra. ¿Y por qué? Pues muy fácil, para que la luz original no lo ciegue y solo vea la luz que emite la muestra. Y este cacharro es increíblemente sensible. Puede capturar y contar prácticamente cada fotón que sale de la muestra, dándonos una medida súper precisa de cuánto brilla. Muy bien. Ya hemos visto la física que hay detrás y los aparatos que se usan para medirlo. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Y todo esto para qué sirve? ¿Por qué es tan importante y tan potente en el mundo de la ciencia? Pues aquí está la clave de todo. Medir la luz que una molécula emite tiene dos ventajas brutales frente a medir simplemente la luz que absorbe. La primera es la sensibilidad. Es muchísimo más sensible. La analogía es perfecta. ¿Qué es más fácil? ¿Ver el brillo de una pequeña estrella en la oscuridad total de la noche o notar cómo la luz del sol disminuye un poquito? Obviamente, lo primero. Pues esto es igual. Medir una señal de luz, por pequeña que sea, sobre un fondo oscuro es mucho más fácil. Y la segunda ventaja es la selectividad, porque no solo controlas el color de la luz con la que iluminas, sino que también mides el color específico de la luz que se emite. Tienes dos filtros, dos formas de identificar a la molécula, en lugar de una. Es mucho más específico. Y esto tiene aplicaciones por todas partes, desde detectar cantidades minúsculas de un contaminante en el agua, hasta ver en directo lo que pasa dentro de una célula viva o desarrollar diagnósticos médicos súper precisos. La capacidad de leer la luz que emiten las moléculas nos abre un campo de posibilidades increíble. Y esto nos deja con una última reflexión. Si ya hemos aprendido a interpretar este lenguaje luminoso de la materia, ¿qué no podremos llegar a descubrir? ¿Dónde está el límite?